Bienvenidos al programa número 11 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte desde RSC Radio Internacional. Bueno, seguro que estáis esperando la continuación del programa anterior donde estuvimos hablando, si recordáis, de la culpa. Y os dije que seguiríamos en este programa pues diciendo cómo podéis liberaros de ese sentimiento de culpabilidad. Pero antes de seguir con la segunda parte de la culpa, quiero hacer un breve resumen para esas personas que se unen ahora en el programa y no han escuchado el tema de la culpa, que de todas maneras aquí os digo que lo podéis escuchar en Spotify. Pero de todas maneras, quiero dejaros algunas cosas que para mí son claves dentro del sentimiento de la culpa por repasarlo, y ahora seguimos con este tema tan interesante. Os comentaba en el primer programa que uno de los grandes efectos de la culpa es nuestro juez interior, en el que somos expertos a ese diálogo interno que lo único que hace es que realmente nos perjudica. Otra de las cosas de la culpabilidad es que no se trata, también comentaba, de que no se trata de evadir las responsabilidades, sino de hacernos responsables de aquellos aspectos que sí están dentro de nuestra zona de control, ¿de acuerdo? También os decía que la culpa se generaba muchas veces por esas mochilas que cargamos con ideas y percepciones que no son nuestras. Y luego también os decía que otra de las cosas que hacemos dentro de la culpa es recriminar al otro. Muchas veces echamos la culpa a la otra persona de cosas que no hemos hecho nosotros porque no nos responsabilizamos muchas veces de nuestros actos. Y también, bueno, os decía algunos ejercicios, algunos ejemplos, pero también os comentaba que una de las cosas para poder liberaros de la culpa era que os aceptéis tal y como sois, que realmente reconozcáis vuestros errores y aprendáis de ellos, que os perdonéis a vosotros y también a la otra persona. Después de este resumen dije muchísimas cosas más, pero quería sobre todo haceros hincapié en alguna de las cosas importantes. Pues vamos a seguir con el tema este interesante de la culpa. ¿Cómo podemos liberarnos y trabajar ese sentimiento de culpa? Aquí os voy a dejar una serie de puntos que os voy a ir explicando poco a poco. Lo primero de todo que os diría es que analices la situación. ¿Qué me refiero con esto? Que te des tu tiempo para analizar y ver la situación con perspectiva, porque así vais a poder ser más objetivos con vosotros. El segundo punto es que aceptes el malestar que implica la culpa. ¿A qué me refiero? A que no trates de evitarlo, que aceptes tu conducta y que te responsabilices de ello, ¿de acuerdo? Sobre todo el que os hagáis responsables de vuestras acciones. Otro punto es que distingas entre culpa y responsabilidad. Aquí os diría que no hay que buscar culpables, pero sí responsables. Somos realmente responsables de nuestros actos. Muchas veces parece que la culpa va ligada al castigo. Sin embargo, la responsabilidad os diría que implica una reparación de lo que has hecho, del daño que has podido causar. Así que quiero que diferenciéis muy bien culpa de responsabilidad. Otra de las cosas que no nos permitimos, y ya es hora de que nos permitamos, es el de fallar. Permítete fallar. No pasa nada porque cometas un error, porque todas las personas cometemos fallos, errores, porque no somos perfectos. ¿De acuerdo? Luego, otra de las cosas que también hacemos cuando nos sentimos culpables es que yo os diría es que no dramaticéis. Muchas veces nos sentimos culpables porque creemos que lo que hemos hecho es horrible,
y en la mayoría de los casos no es así. Entonces es como, yo os diría, es como una película y le metemos efectos especiales y cada vez muchos más efectos. Entonces esos efectos crecen y entonces los dramatizamos mucho más. Entonces, de verdad, no metáis esos efectos especiales ni dramaticéis, ¿de acuerdo? Otra de las cosas también que hacemos es que os diría es no te enganches en la culpa. ¿A qué me refiero con esto? Pues que intentéis el ser resolutivos y no os quedéis enganchado en la culpa y en dar vueltas y vueltas a lo que has hecho, porque sabes lo que al final lo que estás generando, lo que estás haciendo, ese enganche de culpa, lo que te va a hacer es que te va a paralizar y no te va a permitir avanzar ni solucionar las cosas. Este punto siguiente para mí es súper importante, el pedir perdón. Muchas veces nos cuesta muchas veces el pedir perdón y el reconocer nuestra propia responsabilidad. Es más fácil echar la culpa fuera. Pues aquí yo os diría que expreséis lo que sentís. Y si es posible, yo os diría que habléis con la persona en la que ha sufrido el daño. Y si no es posible, pues puedes ayudarte mediante la escritura que os comentaba en el programa anterior, escribiendo cómo sentís, porque es una acción muy terapéutica. Entonces, lo primero de todo es lo que os digo, que intentéis, dentro de lo posible, si se puede hablar con esa persona, pues expresáis lo que realmente sentís, qué emociones y qué sentimientos, y pedir perdón a esa persona. Y también, fundamental, aparte de pedir perdón a esa persona, es perdonarte a ti mismo. Muchas veces, no sé si os ha pasado, pero las personas sienten vergüenza por lo que han hecho. Entonces, pero por ello es importante aprender a perdonarse. Es una herramienta, yo diría que es fundamental para poder seguir adelante y restaurar dentro de la autoestima eso que nos ha podido dañar. Otro punto importante es que revises y cuestiones tus pensamientos. Aquí os diría que los pensamientos que realmente solemos tener cuando nos sentimos culpables son del tipo de ¿qué van a pensar de mí? No quería hacerlo. Pues aquí os diría que reviséis y cuestiona si estas afirmaciones que os acabo de decir son ciertas. ¿Cuántas veces también nos decimos soy una mala persona, he cometido un error? ¿Hay alguien más implicado en esta situación? Entonces, de verdad, revisa esos pensamientos que realmente nos hacen el sentirnos culpables. Luego, otra de las cosas es déjalo ir. No estéis en el bucle realmente todo el día con ese pensamiento. Y esto es a lo que me refiero, es que una vez que he cuestionado mis creencias, lo que hago es que dejo de anclarme en el pasado para mirar al futuro. Es hora de dejar ir a la culpa. Y gracias a ella, porque con la culpa también aprendes muchas cosas. Gracias a ella, realmente aprendéis a tomar conciencia de vuestros errores y también a reconciliaros con el pasado para vivir vuestro presente y construir un futuro mucho mejor. Y como último punto fundamental, para mí muy importante, es la autocompasión. ¿Qué me refiero con esto? Que nos vamos a convertirnos en nuestro peor enemigo y vamos a tratarnos, ya es hora de que empecemos a tratarnos con cariño. Cuando sentimos esa culpa, somos nosotros mismos los jueces internos y somos nuestro peor enemigo. Entonces ya es hora de que tengamos compasión y que nos tratemos con cariño. Vamos realmente a recordarnos que somos buenas personas, que cometemos nuestros errores, por supuesto, pero que bueno, lo hemos hecho lo mejor que sabíamos hacerlo. Entonces recordar lo buenas personas que sois, pero como todas las personas y como os he dicho, no somos perfectos, cometemos errores y realmente fallamos. Aquí yo os diría que de hacer un ejercicio. Quiero que escojáis aquello que te haga sentirte bien y que sustituyas
los debería por podría o por quiero. Por ejemplo, yo podría ser ordenada, quiero estudiar derecho. Y así, con este ejercicio, lo que te vas a dar cuenta es si eres demasiado duro contigo misma. Y vamos a hacer un experimento, ¿qué os parece? Vamos a imaginaros que alguien cercano a ti falla en algo. Si queréis, cerrar los ojos por un momento y pensar alguien cercano. ¿Lo tenéis? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En qué os ha fallado? De aquí yo os preguntaría, ¿cuál sería tu reacción cuando esa persona cercana a ti te ha fallado en algo? ¿Cuál sería tu reacción? ¿Sabéis cuál? Pues yo os diría, desde mi punto de vista siempre, que inicialmente te enfadarías y lo expresarías. Es muy probablemente que le perdonarías a lo mejor rápido porque quieres a esa persona. Pero ahora quiero que te imagines que tú haces lo mismo. En vez de que es ahora una persona cercana, que tú haces lo mismo, que has fallado tú en algo. Ahora no es la otra persona, ahora eres tú. ¿Cómo reaccionas cuando te fallas a ti mismo, cuando cometes un error? ¿Seguro? Y si no podéis decírmelo, pues probablemente tu problema hacia ti mismo tendrá unas proporciones seguro que algo mayores. Para saber si te estás tratando como te mereces, aplícate, yo os diría que os apliquéis la misma medida que le aplicas a la otra persona que más quieres en este mundo. El ejercicio que hemos hecho antes. Esa persona tendrías que ser tú. Pero si no lo eres, intenta al menos acercarte a la medida que puedas tener por otra persona, porque tú también lo mereces y tú también lo haces todo lo mejor que puedes. La culpa no ayuda a nadie. Entonces, igual que tu reacción, aquí yo os diría, igual que tu reacción con la otra persona es que le perdonarías, al principio te enfadarías y dirías, bueno, no pasa nada. En cambio, a nosotros ya empezaríamos con nuestro diálogo interno. He fallado, mira qué mala persona soy. Entonces, recuerda ser también la otra persona. Si con la otra persona la perdonaríais y lo entenderíais, ¿por qué no lo hacéis con vosotros mismos? Porque si realmente pensáis o consideráis que habéis hecho algo muy malo, intenta solucionarlo. Y también si puedes, luego libéralo, como os decía en el programa primero, de que os aceptéis tal y como somos y también que os perdonéis. Realmente yo os diría que la culpa reiterada se convierte en odio a uno mismo. Y si realmente perdéis esa conexión interior, todo se estanca en vuestra vida, no la disfrutáis. Porque el amor es lo que mueve al mundo. Y si no hay amor, nada se mueve en la vida. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio, porque aquí como se ve es practicando. Por eso me gusta mucho en los programas porque yo meto muchos ejercicios, os explico pues cuáles son los factores, cómo os podéis liberar, cuáles son esos tips y también por medio de esos ejercicios uno aprende. Otro ejercicio que yo os diría para que hicierais es que hagáis una lista de todas las peores cosas que habéis hecho. Entonces, por ejemplo, anota también, por ejemplo, tus adicciones, tus comportamientos, que a lo mejor ahora no encuentras para nada justificables. Pero no vayas rápido, tómate tu tiempo. Yo os diría que te pongas música y que lo que os vaya viniendo, que te dejes que vayan saliendo todas esas cosas. Y cuando acabes de escribir, que observes tu lista. Si alguna cosa todavía se puede reparar dentro de esa lista, yo os diría que hagáis algo por arreglarlo.
Y si no se puede, mira si la puedes equilibrar en otra situación parecida, aunque sea, por ejemplo, ayudando a otras personas en la misma situación. Y si, por ejemplo, no encuentras ninguna manera, adquiere contigo mismo el compromiso de que actuarás diferente la próxima vez, que realmente la vida a lo mejor te presente otra vez otra situación parecida. También reconoce que lo hiciste como pudiste, que, como he ido diciendo en los programas, todos cometemos errores y fallamos. Entonces, que te perdones. Y cuando luego acabes el análisis, yo os diría que rompáis la lista y olvídate de todas esas acciones. Quiero que te comprometas contigo mismo a que a partir de ahora vas a actuar de forma más consciente. Y quiero que lo pongas por escrito, en una carta hacia ti mismo. Y llévala contigo, encima a todas partes, para si muchas veces te surgen dudas, que las tengas a mano. Porque para finalizar, quiero que recuerdes que la coherencia interna es lo que da la felicidad a tu espíritu. Y para acabar con el tema de la culpa, yo os diría que la culpa no ha de convertirse en un castigo para nosotros mismos, ni en una cárcel en la que pagar por hacer algo mal, sino realmente en una oportunidad para aprender de los errores, para reconocer realmente que nos equivocamos y ser capaces de perdonarnos y evitar hacer lo mismo en un futuro. Recordar esto. Bueno, aquí me despido y os animo a que esta semana trabajéis un poco ese sentimiento de culpa si lo tenéis, que hagáis esos ejercicios, que recordéis todas esas palabras que os he dicho y ya me contaréis. Ya sabéis dónde estoy, dónde podéis contactar conmigo, así que desearos una semana maravillosa, llena de bendiciones y nos vemos prontito. Es una semanita y la semana pasa rápido. Así que aquí me despido, Inma Ortiz de Saracho, desde Madrid, en el 11 programa de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte.